Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste, son estudios de rutina y, y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti, y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando, y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos, va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben? Ellos, ¿ustedes creen que las hadas son así? Ay, qué lindo las hadas. No, mi amor, miren, son van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí, y va con muchísimo amor, no lo olviden. Hola mi querido Géminis, esta es tu lectura. Recuerda que es una lectura general, ¿ok? No tome todo por sentado, sino nada más lo que te corresponde según lo que vas viviendo. Muy bien, y este es para Sol, Luna, Ascendente o Venus en Géminis. ¡Ay, qué lindo! Mira. ¡Ay, qué preciosa la hada madrina! Ay, mira, por aquí tiene como un animalito.
Y aquí abajo tiene otro duende. Ay, no, y un búho. Ay, qué lindo. Mire, precioso. Bueno, me alegro muchísimo, mi querido Géminis, porque significa que hay como una buena racha por ahí pendiente. Pendiente no, que estás en un momento en que las cosas que creías que no se iban a dar, se van a dar. ¿Sabes? Como que eso, como que viene la hada madrina y te dice, ¿cuál es tu deseo? O te ayuda en algo que tú pensabas que no lo ibas a lograr y de repente se te logra. Es por la energía de la hada madrina que tienes en estos momentos. Ay, qué lindo. Ella nos aporta seguridad, confianza, salidas a cuestiones que creemos que no tenemos. Es muy bonito, pero ellos también te están diciendo que así como las personas, puede ser que llegue alguien y te ayude, o sea, esa es una hada madrina, no es literal que te va a aparecer ella, sino cualquier persona que te ayude en cualquier momento, ese podría ser una representación de tu hada madrina. Entonces ellos también te piden que seas de igual manera hada madrina para otras personas. O hada padrino, no importa si eres hombre o mujer. Vamos a ver qué más. Ah, interesante. Mira, te salió Balín y Dindrane. Ha pasado mucho tiempo, mi querido Géminis, como que en una misma lucha, sobre todo con tus pensamientos, con tu mente. Géminis tiene una mente maravillosa, muy maravillosa. Y eso que hablan de la bipolaridad, no es que es bipolar, sino es que tienen tantas ideas. Su elemento aire es como un torbellino, ¿sabes? Entonces, has estado mucho tiempo en una posición en que te has tenido que defender inclusive de ti mismo, de tratar de como que de dominar, pero a la fuerza, esos pensamientos, como que te has autocastigado, y esa no es la idea. Si date cuenta de que de toda la destrucción que quedó aquí paradito, sale un grial, una copa, me habla que por lo que hayas pasado, tus emociones y tus sentimientos siguen intactos, o sea, tu buena fe, tu buena voluntad de ayudar a los demás y broma, pero lo único es que estás como medio cansado de estar siempre como que en la lucha, defendiendo o tratando de no pensar mucho. Entonces, yo lo que veo aquí es que a través del poder, de la energía de la hada madrina, vas a poder comenzar a controlar todo eso, e inclusive es como que sí vas a poder materializar tu energía de una manera diferente. Bien, es como que te vas a dar cuenta de la luz que brilla en ti. Muchas personas o muchos Géminis van a comenzar a trabajar inclusive con energía a través de las manos. Puede ser Reiki, masajes terapéuticos, barras de acceso y así, muchísimo. Drenaje, puede ser hasta drenajes linfáticos que ayuden a personas de postoperatorio. Yo qué sé. La cosa es que este cambio que va a ser bien importante, porque vas a dejar de luchar con tu mente y vas a abrazarla. Te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es tu mente. O sea, es como que vas a sacar ese coco que te han colocado de que, ay, no, que los geminianos son súper bipolares o que, ay, no, que no tienen personalidad o que tienen doble personalidad y broma. No, eso, o sea, cuando tú comiences a amar realmente tus rarezas, como todo el mundo debe de amar sus rarezas, vas a poder tener una capacidad de control increíble, ¿ok? Mira, aquí te están hablando de protección y confianza. La protección en esta carta habla sobre de que no es que te cierres a las cosas, pero que tienes que estar pendiente. Si eres una persona que
que estás ahorita en la parte de crecimiento personal, que estás más metido en lo que es la parte espiritual, energético, sería bueno que te pongas tus protecciones, que te hagas tus... Bueno, hay muchísimos tipos de protecciones según tus creencias y el área por donde te vas. Pero hoy, por ejemplo, hablan de los cuarzos como protección, piedra, por ejemplo. También que si no, que si yo tengo la llave de Ankh, es una protección. Hay unos que creen que la pulserita roja de 3 nudos o de 7 nudos los ayuda. Eso va a depender de tu creencia, de lo que tú lleves. Entonces, dependiendo a lo que tú estés generando o por lo que tú estés creyendo, busca protegerte, ¿ok? No es que te quieran hacer daño, pero es que para que puedas canalizar bien esa energía, esa mentalidad, esa mente y no te ataque el ego o no te dejes influenciar por otras personas, te están mandando a protegerte y te están diciendo que tengas confianza. Confía en el proceso, Géminis, confía en el proceso que estás pasando. Muchos quieren como que tirar la toalla. No tiren la toalla, sigan así, que vamos bien. Vamos a ver las cartas. Ay, mira, tienes que tomar una decisión. Es como que me quedo aquí donde ya no hay más espacio para crecer. O sea, tengo un árbol encima que está como que a punto de caerse encima de mí, pero no hay más. O escojo el irme, aventurarme en el mar, aunque se vea así todo feo, con una tormenta y los barcos ahí como que hundiéndose, pero te da la posibilidad de explorar más. O sea, te quedas como estás o te lanzas a la aventura realmente de descubrir tu potencial, de quién realmente eres. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y qué cómico, ¿eh? La princesa de espada y el príncipe de espada. Todo mental. Ay, Dios mío. Esta nueva, si te atreves a la aventura, ojo, no es que lo tienes que hacer a juro. Puede ser que te quedes donde estés y para poder salir de donde estés tengas que escalar, y entonces también ese es un dilema. O sea, estás al frente de dos alternativas. ¿Qué prefieres? Ir al océano donde sabes que tus emociones vas a tener que enfrentarlas, confrontarlas, no sé qué cosas, o te vas aquí y escalas y no sé qué puedas conseguir allá. ¿Okay? Ahora, lo que me está llegando es como que hay una representación de un árbol. Puede ser que este lado de la carta vayas más hacia a las profundidades de tu psique, de tus emociones, de tus sentimientos. O sea, es como este lado es para trabajar tus emociones. Ay, me encanta. Y este lado es para trabajar lo que es la parte de la familia. Entonces, ay, sí, ahora, ay, como que sí. Como que mira, es como que me acaban de dividir la lectura en dos. Esta es primera vez que me pasa, ¿ok? Me acaban de dividir la lectura en dos. ¿Te quieren decir, mi querido Géminis? Ay, qué representación, mira, así mismo lo estoy viendo. Me emociono. Que la parte de tus emociones y toda esa cosa es lo que te puede tener medio agotado. ¿Sabes? Como que tratando. Pero tienes que protegerte de ti mismo, de pensamientos parásitos, de creencias limitantes que hayas adquirido, puede ser por la sociedad o por tu familia. O sea, si te vas a adentrar realmente a conocerte mucho más para poder despertar el poder completamente en ti, ¿verdad? Sería como el primer paso. ¿Ves? Con el primer paso y vendrán muchas ideas. Yo te recomiendo que escriba lo que te vaya llegando, porque siento que es como que si fuera un torbellino. Entonces, cuando viene un pensamiento, si no lo escribe, se va, y después, ay, yo voy a hacer lo que vino, pero llegan tantas, entonces se te pierde. Entonces, cuando por ejemplo estés trabajando en ti, en tu sombra y todo esto,
comienza a anotar los pensamientos que te surgen así. Por ejemplo, estabas en una meditación y te surgió un pensamiento, apenas salga de la meditación, anótalo para que no se te olvide. Y en base a eso vas viendo qué información está saliendo del inconsciente. Muy bien, y en esta parte, que después que hayas trabajado esta, o si trabaja esta, quieres trabajar esta, esto tendría que ver más que todo con la parte de la familia, por el árbol, ¿no? Yo lo digo por el árbol. Claro, y si te das cuenta, el árbol hace como que sombra o florece, no sé, hacia acá, que es la parte de las emociones tuyas. Entonces, el trabajar aquí con familia es como que descubrir realmente la luz, tu propósito, a qué viniste, vas a tener una energía mucho más clara de que, ay, ¿por qué mamá hacía esto? ¿Por qué papá hacía esto? O sea, es como que te vas a sentir como mucho más alivianado, porque vas realmente a confiar de que las cosas pasaron como tenían que pasar porque tenían que pasar así. Y no podemos cambiar las cosas. ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y aquí la hada madrina va a representar personas que te van a ayudar en estas dos. Yo tengo a Géminis. ¿En dónde es que yo tengo a Géminis, Padre amado? Bueno, no sé. Pero aquí yo no sé, yo como que me estoy viendo, yo trabajo mucho lo que es la parte de sombra y también me gusta meter en la constelación familiar y los renacimientos y tal, y ver ese tipo de información. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Géminis. Si es primera vez que estás aquí, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas, que actives la campanita. No te quita nada, absolutamente nada, y a mí me ayuda un montón. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero a la Diosa 369. Espero que ayude, va con muchísimo amor y de verdad que me encantó. Bye.